Hola profesor, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Jair Sánchez Rivera y junto a mi compañera Cintia García García hemos realizado este examen, el cual se va a basar en un modelo que se basa en lógica difusa para la construcción de un indicador de vulnerabilidad del sistema tecnológico de la Facultad de Matemática, Física y Computación de la Universidad Central de Las Villas, todo esto frente al peligro sísmico. Como usted mencionó en clase, es bastante complicado encontrar un sistema experto que esté avalado o que realmente funcione de forma correcta. Por lo que nosotros al encontrar esta información decidimos hacer uso de ella y voy a explicarles sobre todo las bases del problema y cómo es que funciona. En este caso, ¿qué es la evaluación de la vulnerabilidad? Bueno, con esta evaluación se busca establecer la posibilidad que tiene cada uno de los componentes de un sistema de resistir, responder y recuperarse ante los efectos generados por la ocurrencia de un fenómeno, en este caso sísmico. Una forma que se tiene de enfrentar este problema se da por la determinación de un índice de vulnerabilidad frente a la amenaza sísmica con respecto a alguna perspectiva. En general es bastante complicado usarlo en un modelo matemático, puesto que normalmente estos tipos de variables son bastante ambiguas y son bastante imprecisas, por lo que al no definirse con exactitud de acuerdo a una lógica formal, eh, obstaculiza el proceso de simulación o el cómo es que se miran estas variables. Es por eso que para modelar este sistema se han considerado los siguientes subsistemas, los cuales serían la exposición, la fragilidad y la capacidad de respuesta de cada uno de los subsistemas. Resumiendo qué es cada uno, se podría decir lo siguiente. La exposición se utiliza para hacer referencia a la cantidad de los elementos expuestos en cada uno de los subsistemas y a su proximidad al área de influencia de la amenaza o del peligro natural. La fragilidad, la cual se utiliza para referirse a la debilidad, la susceptibilidad o la tendencia a fallar de cada subsistema al ser impactado por la amenaza. Y por último, la capacidad de respuesta, la cual se utiliza para relacionar la existencia y la operatividad de los procesos de preparación, prevención, respuesta y recuperación que tiene cada uno de los subsistemas establecidos frente a la eventualidad de un fenómeno natural. Junto con esto, en nuestras entradas y salidas, en este caso la salida, que es nuestro índice de vulnerabilidad del sistema tecnológico, sus siglas IVST. En términos generales, este índice se obtiene a partir de la determinación y relación de los índices de la exposición del sistema tecnológico, la fragilidad del sistema tecnológico y la capacidad de respuesta del sistema tecnológico. A su vez, cada uno de estos se establecen a partir de diferentes descriptores que ya han sido valorados por expertos. Entonces, voy a explicar cuáles son estos índices para que quede más claro. El índice de exposición del sistema tecnológico indica la exposición de la infraestructura física en términos del número de edificaciones, cobertura y extensión de vías, redes eléctricas y gas, redes de acueducto y alcantarillado, a los equipamientos colectivos involucrados y a la ubicación de obras civiles presentes, es decir, su proximidad con el área de influencia de la amenaza. El índice de fragilidad del sistema tecnológico se refiere a la tendencia de fallar del subsistema al ser impactado por la amenaza o el peligro natural. Por último, el índice de capacidad de respuesta del subsistema tecnológico. Este aspecto se refiere a las posibilidades tecnológicas y técnicas que tienen las estructuras físicas de ser recuperadas y puestas en funcionamiento, dependiendo de la operatividad de los procesos de preparación, prevención, atención y recuperación del subsistema frente a la eventualidad del fenómeno natural. Y va continuando, mi compañera Cintia va a seguir con lo que son las variables de entrada, de salida y explicar un poco la realización del sistema y del formato .fis dentro de MATLAB. Bueno, para comenzar con nuestro modelo de lógica difusa, vamos a comenzar mostrando las entradas que tenemos. En este caso, vamos a obtener la obtención del EST, que vendría a ser una de nuestras variables de salida. En la obtención de EST se plantean dos descriptores que se valoran de acuerdo a los rangos y funciones de pertenencia presentados en la tabla 1. Los descriptores son, en este caso, el que estoy señalando en este momento vendría a ser la entrada XEST1, que su significado es cobertura y extensión en líneas vitales. En la siguiente entrada tenemos a XEST2. Esta significa área edificada y obras civiles. Ambas entradas van a tener los mismos rangos.
por lo cual, como podemos observar, en las etiquetas tenemos MB, B, M, A, MA. En este caso todas van a ser triangulares y sus parámetros van de 0 a 100 y van dando saltos de 3 en 13 y tienen que ser 3 valores debido a que van a ser triangulares. El significado de MB es muy baja, de B es baja, de M es moderada, de A es alta y de MA es muy alta. Estas entradas van a pertenecer a la salida de EST y posteriormente en las reglas se va a poder observar mejor esto. Posteriormente, la tercera variable de entrada es XFST1, que significa estado y vida útil de líneas vitales. Como podemos observar, las variables de entrada van a ser iguales, pero las expresiones lingüísticas van a cambiar un poco. En este caso tenemos a MM como muy malo, M como malo, R como regular, B como bueno y MB como muy bueno. Como cuarta variable de entrada tenemos a XFST2, que significa tipología y resistencia de edificaciones, estado de obras civiles. Ahora, vamos a entrar en la variable de salida. En este caso, esta es la que más cambia, debido a que su rango va de 0 a 1. En esta, sus expresiones lingüísticas van a ser las anteriores, que sería MB, B, M, A, MA. En este caso, los rangos van a ser, digamos que los mismos, pero con decimales. En este caso sería de 0.26, que vendría a ser 0.0.26. Como siguiente variable de entrada tenemos para la obtención del CRST. En este caso la primera se llama XCRST1, que significa cobertura, planes de contingencia y mantenimiento de la infraestructura ante la ocurrencia de fenómenos naturales. En este caso la expresión lingüística vuelve a ser la misma, MB, B, M, A, MA. En este caso los rangos son los que van a cambiar un poco porque van de 0 a 20. Bueno, van de 0 a 100, pero los saltos van de 10 en 10. En este caso sería 0, 10, 20, 20, 30, 40 y así. Y como última entrada tenemos a XCRST2, que en este caso significa porcentaje de la infraestructura asegurada frente a fenómenos naturales. Y como última salida tenemos a CRST, que en este caso va a tener los mismos rangos y mismas expresiones lingüísticas que las entradas que mencionamos anteriormente. En este caso igual van de 0 a 100 y van dando saltos de 10 en 10 y van a ser de forma triangular. Y las expresiones lingüísticas MB, B, M, A, MA. Bueno, vistas ya las entradas y las salidas, pasaremos a la parte de las reglas. En este caso, para las reglas vamos a ir estableciendo una relación entre las variables entrada y salida del sistema difuso. En este caso solamente vamos a hacer relacionadas las que pertenecen entre sí. En este caso XEST va a pertenecer a la salida EST y no se van a mezclar. Digamos que las otras no van a combinarse con las demás salidas, solamente las que tienen el nombre y tienen la relación. Como primeras reglas, empezamos con la 1 hasta la 25. Estas van a pertenecer al apartado del EST, que viene a ser esta una de las variables de salida. En este caso van a ser con las etiquetas lingüísticas MB, B, M, A, MA, y ambas tienen las mismas etiquetas. En el siguiente caso, que va a ser el FST, que empieza en 26, en este las etiquetas iban a ser diferentes entre salidas y entradas, ya que las entradas van a tener MMM, bueno, dos M's, M, R, B, MB, y en las de salida va a ser MB, B, M, A, MA. También es importante recordar que en estas también los rangos son los que cambian, debido a que en las entradas van de 0 a 100 y en la salida es de 0 a 1. En este caso, tal vez no se ve tan presente, pero en las gráficas sí se va a notar un poco más la diferencia, debido a que en las otras, al ser los rangos un poco más altos, tienden a ser más grandes, y en esta pues van a ser un poco más pequeños. Finalmente, como últimas reglas, tenemos al apartado del CRST. En este caso, las variables de entrada y las variables de salida van a tener los mismos rangos y las mismas etiquetas, que en este caso es de 0 a 100 y van dando saltos de 10 en 10. Y las expresiones lingüísticas es MB, B, M, A, MA. En este caso, como podemos observar, estas empiezan desde el número 51, debido a que cada una de las reglas va a tener 25, digamos que el EST 25, el FST 25 y el RST 25. Y terminamos en 75.
Por último, vamos a dar un vistazo a cómo se ven nuestras entradas y salidas. Solamente observamos algunas porque recordemos que son bastantes. En este caso, las etiquetas se muestran en la parte superior y se ve aquí el nombre que va a ser la salida CRST. En este caso no mostramos todas porque, como sabemos, son varias y simplemente tienen la misma forma y todas tienen casi siempre las mismas variables y mismas etiquetas, por lo cual solamente mostramos estas como ejemplos, pero en el documento ya se muestran todas claramente. Posteriormente a eso, vamos a comenzar mostrando los gráficos. En este caso, como ya mencionamos, ambas entradas deben de ser o pertenecer a las variables de salida. En este caso, como podemos observar, una de ellas no pertenece a la salida EST, por lo cual el gráfico está incompleto. En este caso, podemos observar que la entrada XCRCT1 es la que no es válida en este caso porque estamos en la salida EST. Entonces, en este caso, cambiamos simplemente la parte de Y por XEST2 y podremos observar la gráfica correspondiente a esta. Como podemos observar ahora, el gráfico sí se muestra completo. Están tanto XEST2 como XEST1 en las variables de entrada, que viene a ser el eje X y el eje Y, y la salida va a estar en el eje Z, que vendría a ser EST. También, como podemos observar los rangos, observamos que va del centro de 0 a 100. Y también en ambas, debido a que tanto las salidas como las entradas tienen estos valores de 0 a 100, pues se pueden observar en la parte inferior cómo van estas y en la parte superior también. Si llegáramos a cambiar una de estas entradas por un valor que no es, volvemos a observar que el gráfico se muestra incompleto. Entonces, en este caso, pues simplemente corregimos y obviamente vamos a observar la siguiente gráfica. En este caso tenemos de entradas a las variables XFST1 y XFST2 y pertenecientes a la salida FST. En este caso, como habíamos descrito antes, debido a que las entradas de la salida son menores, el gráfico se va a ver un poco más pequeño, debido a que las entradas sí van de 0 a 100 y la salida va de 0 a 1. Por lo cual sí se puede observar esta diferencia al tener estos valores. Vemos que en la parte inferior va de 0 a 100 en los ambos lados, pero en la parte superior, donde es el eje X, sí va de 0 a 1. Y bueno, como en los ejemplos anteriores, si cambiamos un valor al cual no representa la salida, pues simplemente el gráfico aparece incompleto. Y bueno, como últimos valores para esta gráfica tenemos XCRST1 y XCRST2. En este caso, pues simplemente seleccionamos los correspondientes para la salida CRST y podemos observar que el gráfico aparece completo. En este caso, los valores, como habíamos dicho antes, van de 0 a 100, pero estos tienen la diferencia que van de 10 en 10. Entonces, en este caso podemos observar que comenzamos en la parte inferior, igual, tienen los mismos valores tanto abajo como arriba, de 0 a 100. Finalmente, si volvemos a cambiar alguno de estos valores por algún otro que no pertenezca a esta salida, pues el gráfico nuevamente va a tomar valores que no le corresponden o va a aparecer incompleto. Por último, se explicará el script. Ahora voy a hablarles sobre el script que hemos realizado para poder obtener una salida difusa a partir del modelo difuso que hemos creado en nuestro módulo de lógica difusa. El script obviamente lo vamos a realizar en MATLAB posteriormente a haber exportado nuestro modelo, y ahora, como puede ver, aparece en el workspace como examen M. Y para empezar, nuestra primera línea del script empieza mandando llamar este archivo que ya hemos creado, nuestro .fis. Después continuamos creando, o con ayuda del script que usted nos enseñó, lo adaptamos a nuestro sistema, el cual presenta el subplot que va a crear las diferentes gráficas, poniendo cuáles son sus columnas, sus filas o cómo es que se van a organizar. Después el input o las entradas que va a recibir, para después ponerle un título a cada una de estas gráficas. Se hace lo mismo con las 6 entradas que posee nuestro sistema, ¿verdad? Nuestro modelo difuso.
Después, para poder ver nuestra superficie, mandamos a llamar la función de darle GenSurf, en este caso, que le da la superficie a nuestra variable FIS1, la cual hemos creado anteriormente, y le pone el título de Control Surface of Type 1 FIS. Para poder terminar con la evaluación del sistema difuso, el cual se hace con la creación de la función, o bueno, el llamado de la función evalFIS, y poniendo dentro tanto el nombre de nuestro sistema, en este caso la variable FIS1, y dentro de los corchetes los distintos valores que va a recibir como entradas nuestro sistema. En este caso siendo 70, 80, 0.13, 1, 13 y 17. Podemos ver al lado derecho tanto las gráficas creadas como la superficie que se ha creado y al final el resultado o la salida difusa que muestra nuestro sistema. Eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias por su atención.